para estar preparado no es solamente reaccionar, porque las dos reaccionaron. Dice la Biblia que a la hora que el vocero dijo, ahí viene el novio, las dos despertaron, las prudentes y las imprudentes, las sensatas y las insensatas, despertaron las dos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que unas estaban preparadas y las otras no. Entonces, esto habla de un tiempo de preparación. Quiere decir, yo digo, Señor, y cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, ¿cuántos nos vamos a ir al cielo? ¿Cuántos se van a ir al cielo? Yo espero que sí, pero necesitas estar preparado. No es suficiente con que quieras o con que desees. Es necesario estar preparado, porque las imprudentes querían y las imprudentes deseaban, pero no fue suficiente el querer y el deseo. Era necesaria la preparación antes. Y entonces digo, interesante, no es nada más el que reaccione. Es más, quizás mucha gente va a ver a Cristo en las nubes cuando venga y se van a querer ir en ese momento, pero ya no va a haber tiempo. Dice la Biblia, ya no va a haber tiempo. Entonces dice, te pones a analizar y a pensar y dices, wow, entonces hay que estar preparado, y eso se requiere anticipación. Quiere decir que yo debo de estar anticipadamente preparado para la venida de Cristo, para cuando Dios se manifieste. No solamente querer irme con Cristo, porque todo el mundo se va a querer ir con Cristo. No sé si recuerdan cuando Noé estaba construyendo el arca y dice la Biblia que empezó a llover. Entonces la gente empezó a reaccionar, pero las puertas del arca ya se habían cerrado. Así que no es de que quieras, es que estés preparado. Una cosa es que me guste el box y otra cosa es que me suba al ring a boxear. Son cosas diferentes. El boxeador está entrenando de años y años y puede subirse a boxear y aguanta varios golpes. Pero si me subo yo porque nada más quiero boxear, en el primero me noquean. No es un asunto de querer, es un asunto de estar preparado. Entonces tú y yo no estamos aquí nada más por un momento, un deseo, una emoción. Yo quiero irme con Cristo. Yo me estoy preparando para irme con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No es nada más que quieras, y no es nada más que digas yo quiero irme, porque a la mera hora mucha gente va a decir quiero irme con el Señor, pero el Señor le va a decir apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Dios conoce tu vida, conoce mi vida, conoce la de tus familiares, conoce la de tus hermanos, y Él sabe qué están haciendo para prepararse. Pero también Él sabe quién nos está preparando, aunque se les está dando la palabra. Uy, dolió, ¿verdad? Mucha gente escucha y no se está preparando para cuando Cristo venga. Entonces quiero que me acompañes a Lucas capítulo 7, versículo 27, y vamos a leer estos versículos. Vamos a partir del versículo 27. Dice lo siguiente: este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero, dice, delante de la faz, el cual prepara, di conmigo, prepara. De alguna u otra manera siempre Dios nos prepara. Quiero decirte algo, que Dios está interesado en que te vayas con Él, en que seas salvo, en que en ese tiempo que Él venga tú estés listo, porque siempre Él va a enviar un mensajero, di conmigo, un mensajero o un mensaje para tu vida, siempre. En la Biblia vas a encontrar que nunca Dios actuó, ¿verdad?, al momento. Dios siempre envía un mensaje o un mensajero antes de tiempo para preparar, di conmigo, preparar a las personas.
Entonces necesitamos estar preparados, ¿sí? No debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Tú no te puedes dar el lujo de descuidarte espiritualmente. Es tu alma que va a vivir eternamente. No te puedes descuidar por unas chacharitas de este mundo. No te puedes distraer por cosas materiales que se van a terminar y que se van a quedar aquí cuando tú mueras. Tú no te puedes distraer por cosas de este mundo. Dice la Biblia, vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Todo lo que hacemos tiene que ver con el reino de Dios. Todo lo que tú hagas, tu trabajo, tu estudio, tu preparación, hasta tu casamiento, lo que sea, tiene que ver con el reino de Dios. La persona que tú escojas para casarte tiene que ser de la misma fe, porque tiene que ver con el reino de Dios. No tiene que ver con tus planes, no tiene que ver con tus deseos, tiene que ver con los planes de Dios para tu vida. Si tú no tomas en cuenta eso, te vas a distraer, te vas a descuidar, y viene el Señor y viene su gloria y tú no te das cuenta y te puedes quedar. Por eso la Biblia dice que debemos de estar alerta y no debemos de dormir. Y entonces nuestra preocupación como pastores y como líderes es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos despiertos o solamente estamos ocupados? Porque ocupación hay mucho trabajo, hay muchas actividades, hay mucha que hacer, hay mucho. Pero si nos distraemos del verdadero propósito, que es estar allá, reinar con Cristo en gloria, entonces es en vano todo lo que hagamos aquí en la tierra. Por eso es importante lo que dice: este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de la faz de la tierra. Siempre Dios va a preparar el camino. ¿Y quién fue ese hombre que Dios envió a preparar el camino? Juan el Bautista. Y a Juan lo enviaron específicamente para ir adelante, preparando el camino del Mesías, del Salvador que venía atrás. Siempre Dios va a enviar mensajes, va a enviar personas. Es más, va a poner circunstancias para llamarnos la atención, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros nos preparemos. Di conmigo, hay que prepararse. Lo que estamos viviendo actualmente no es un asunto extraño para el creyente. Lo que estamos viviendo actualmente es la confirmación de que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo en los últimos tiempos. No sabemos si va a ser en nuestros días o en los días de nuestros hijos o en los días de nuestros nietos cuando Cristo venga. No lo sabemos, pero estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto debemos estar alertas, checando los tiempos. No como lo hacen las noticias, no como lo dicen los políticos, sino como lo habla la Biblia. Tú debes de ser un gran estudiante de la palabra, un entendido en la palabra, con entendimiento, con conocimiento de la palabra, de la Biblia, que sepas interpretar los tiempos. El otro día estaba yo leyendo Crónicas, y empieza precisamente hablando de todas las tribus de Israel, el número de habitantes de cada tribu que entraron a Jerusalén. Y me llamó la atención, y tengo un tema por ahí que Dios me dio para los varones acerca de Manasés, ¿verdad? Estos hombres, y de Benjamín, que fueron dos tribus que dice la Biblia que sus generaciones sacaron a puros hombres, padres de familias, líderes, guerreros, valientes. Y entonces yo dije: ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para sacar líderes, guerreros, valientes? En este tiempo en que estamos viviendo, en la cual nadie quiere esforzarse, nadie quiere involucrarse, nadie quiere ser líder por el compromiso y la responsabilidad. ¿Cómo se le hace?
Pues en la tribu de Manasés y la tribu de Isaacar, es otra tribu también. Dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos. Di conmigo, entendidos. Entendidos en los tiempos. A ti ya no te debe de lavar el cerebro la gente y las noticias, la política, donde tú pienses que te quieren ayudar. No, no, te quieren destruir. Estamos ante el poder que dice la Biblia, los 10 cuernos, ¿verdad? Que se levantan y están gobernando el mundo. Detrás de los presidentes y gobernantes y de los que nosotros conocemos están los meros machuchos, los meros jefes, los mega multimillonarios, los que pueden comprar medio mundo con su dinero. Y son los que dictan las leyes detrás de todo esto. Y todos los demás se alinean. Punto. Entonces tú no te puedes ir con la finta de, ay, mira, ¿qué tenemos? Quieren ayudarnos, es para el beneficio de la población. Nada. Ya vistes lo que el hombre quiere hacer. Ya viste los que las cabezas quieren hacer: destruir, reducir la población. Ya está claro. Está muy claro que eso es lo que quieren. Entonces necesitamos nosotros entender los tiempos que estamos viviendo. Dios siempre va a enviar mensajes. Y yo creo que lo que vivimos en esta pandemia fue un mensajote de Dios para todos los creyentes. Ya si los creyentes no lo entienden, yo no comprendo. Yo no entiendo por qué durante la pandemia, que no nos podíamos congregar, la gente quería congregarse. Y ahora que sí podemos congregarnos, no vienen. Esa es la pregunta. Qué ilógico, ¿no? Tan siquiera tenemos que ser congruentes. Di conmigo, hay que ser congruentes. La gente buscaba, quería, y por eso dice la Biblia que cuando llegue el tiempo, la gente va a necesitar, va a querer que se le hable de Dios. Pero ya no van a haber predicaciones, ya no van a haber predicadores. ¿Dónde está ese pastor loco que predicaba? ¿Dónde está ese profeta que profetizaba? Ya no. Los van a querer escuchar. Van a querer escuchar que alguien les explique la palabra, y ya no va a haber. Por eso es muy importante que nosotros entendamos las señales que estamos viviendo. Amén. No debemos de desenfocarnos. Estamos haciendo nuestras actividades, estamos avanzando, estamos trabajando, están estudiando nuestros hijos, tienen un proyecto de vida, pero no quitamos los ojos del verdadero propósito, que es Dios, de irnos con Él, de estar listos, de estar preparados. Tú como joven tienes que estar listo y preparado para cuando Cristo venga. Por eso dice la Biblia que envió el mensajero Juan, y Juan vino predicando la palabra antes de que Jesús viniera, el cual dice: prepara tu camino delante de Dios. Prepara el camino. Quiere decir que Juan vino predicando 3 cosas. Esas 3 cosas: número 1, arrepentidos. ¿Qué vino predicando Juan? Arrepentimiento. Porque la persona, el ser humano, necesita ¿qué? Arrepentirse. Tú no puedes cambiar si primero no te arrepientes. Tú tendrás mucha motivación personal, pero si no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. La motivación sola no es suficiente, necesitas arrepentirte. Y para arrepentirse hay que nosotros aceptar nuestro pecado. La Biblia dice que no hay hombre en esta tierra que no haya pecado. Todos somos pecadores, todos le hemos fallado a Dios. Todo ser humano y toda persona que nace en esta tierra es pecador. Solamente hubo un hombre que nació en esta tierra que no tuvo pecado ni practicó el pecado. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, número 1, ¿qué vino predicando Juan el Bautista? Arrepentidos, arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento en tu vida todavía? ¿O ya eres una persona, un creyente que yo ya no necesito eso, ya yo soy santo, ya yo tengo todo? Y está bien, somos llamados santos y somos hijos de Dios, pero aún así le fallamos a Dios. Aún así cometemos errores. Aún así tenemos faltas.
Y necesitamos ir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, la regué, te fallé. Número uno, arrepentimiento. Número dos, dice que venían ante Juan el Bautista y confesaban ¿qué? Sus pecados. Porque es importante la confesión, porque es necesario sacar la basura que está dentro. La confesión es sacar la basura, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, guardar la basura en bolsas y dejarlas dentro de la casa, a guardar las basuras en bolsas y sacarlas, y cuando venga el camión de basuras echarlas al camión para que se las lleve. Son dos cosas diferentes. Hay gente que dice: yo lo sé, soy un pecador, pero no lo confiesa, no lo dice, no lo habla delante de Dios. Hice esto, cometí adulterio, pensamientos incorrectos, Señor, tengo envidia en mi corazón. No lo confiesa. Y si no lo confiesa, la Biblia dice claramente que debemos de confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para ser perdonados. Ya Dios los conoce, pero Dios requiere de ti que tú los confieses. Dios lo sabe. Dios no tiene problemas, Él nos conoce, aunque nosotros no digamos nada. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe el pecado que hay en nuestra vida, pero nosotros necesitamos confesarlos para que el perdón de Dios actúe en nosotros. Sacar la basura, agarrarla, recoger toda la basura. ¿Cómo haces limpieza en tu casa? Hay gente que es bien estricta para hacer limpieza, hasta mueve los muebles, ¿verdad? Y saca hasta el polvo que hay ahí de 3 días. Y cada vez que limpia es estricto en limpiar. Gloria a Dios por esas personas. Pero así necesitamos ser estrictos en nuestro corazón. Así necesitamos esa limpieza, levantar esos muebles ahí adentro de nuestro corazón y sacar el polvo que está ahí, la envidia, el resentimiento y todo lo que hemos guardado ahí adentro. Hay que sacarlo y decirle: Señor, perdóname porque soy un envidioso, perdóname, Señor, porque tengo resentimiento en contra de esta persona. Señor, lo confieso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Y número 3, la Biblia dice, aquí me llamó la atención que Juan iba preparando el camino del Señor. ¿Y cómo lo iba preparando? Número 1, con arrepentimiento. Número 2, con confesión de pecado. Y número 3, con el bautismo. Dice, porque toda la gente que venía a Juan confesaba sus pecados y era ¿qué? Bautizada. Por eso la pregunta es correcta: ¿ya te bautizaste? Porque cuando tú ya te bautizaste, entonces estás bien arrepentido. Pero si no te has bautizado, entonces estás dudando todavía. Cuando uno se arrepiente, uno no tiene problemas en bautizarse, porque el bautismo es la confirmación de la decisión que ya tomaste dentro. Yo recuerdo que cuando me bauticé en un río. Me tocó darles la plática a mi hijo Aslan. Mi tercer hijo el día de hoy se va a bautizar. Ya tiene 11 años. Y gloria a Dios, ya tomó la decisión. Una vez que ellos son conscientes y disciernen entre el bien y el mal, ya se pueden bautizar. Y entonces él ya tomó la decisión de bautizar. Es solito, no le dijimos, ¿verdad? Todavía antier le dio media gripilla y estaba preocupado porque le había dado un poco de gripa. Y nosotros le dijimos, pues si no te bautizas en la siguiente. Dice: no, ya me quiero bautizar. Y entonces me tocó darles la plática a él. Y entonces le hablé de cómo yo me bauticé allá en mi tierra, en un río gigantesco que está ahí cerca de la iglesia. Y yo le decía: Jesús se bautizó en un río, en el río del Jordán, ¿verdad? Le digo, porque el bautismo significa sumergir completamente. Entonces cuando te bautizas te sumerge completamente y significan 3 palabras, ¿verdad? Muerte, sepultura y resurrección. 3 palabritas que quiero que te aprendas: muerte, sepultura y resurrección. Lógicamente nos habla de algo simbólico, ¿verdad? Espiritualmente morimos, ¿para quién? Para el mundo. Somos sepultados porque estamos muertos, ¿verdad? Somos sepultados. Y luego ¿qué? Resucitamos
en una nueva vida. Y entonces le decía yo, tú vas a resucitar en una nueva vida. La vida que tú tenías anteriormente ya no va a existir. Ya no vas a existir para el mundo. Ya no vas a hacer lo que el mundo quiere. Ya el mundo no va a ser tu Señor. Ahora tu Señor va a ser Dios, Jesús, el amo de tu vida. Y Él lo entiende perfectamente. Cuando la persona ya lo entiende perfectamente, ya es una persona que puede tomar la decisión de bautizarse. Por eso Juan el Bautista venía predicando: arrepentidos, confiesen sus pecados. Y lógicamente, como tomaba la decisión en ese momento también confesaban sus pecados. Pero también se bautizaban. ¿Qué? Si se pueden hacer las tres cosas al mismo tiempo, sí. La persona se arrepiente, confiesa su pecado y se bautiza. Amén. Yo espero que todos aquí, la mayoría, ya esté bautizado en las aguas, porque esa es una gran bendición cuando tú decides dejar tu vida pasada y empezar a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra que eso es preparar el camino del Señor. Y entonces yo decía: Señor, bueno, entonces si nos estamos bautizando en la iglesia y la gente decide bautizarse, entonces se está preparando para la venida del Señor Jesús. Amén. Es continuo. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. En pocas palabras, en la multitud había mucha gente, ¿verdad? Lógico, había una multitud de gente. Y entonces, dentro de esa multitud, muchos tomaron la decisión de bautizarse. Y aquí habla de dos tipos de personas, o dos grupos de personas. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Quiénes eran los publicanos? Se decían que eran los publicanos los cobradores de impuestos, algunos judíos que se habían pasado del bando de los romanos, y los romanos los usaban para cobrar los impuestos a su propio pueblo. Y entonces por eso se les decía que publicanos, porque estaban sentaditos con una mesita, en una sillita, cobrando impuesto al público. Entonces se les decía publicanos. Pero algunos de ellos, dice, escucharon el mensaje de Juan el Bautista, se arrepintieron y se bautizaron. Y muchos del pueblo. Entonces tenemos dos grupos de personas que tomaron la decisión de bautizarse. Quiere decir que muchos del pueblo, aún si los cobradores de impuestos, creyeron en Dios y en el mensaje y fueron bautizados por Juan. Ellos tuvieron la capacidad de entender el ministerio de Juan y se prepararon para la llegada del Mesías. Fueron los que se salvaron. Dense cuenta: arrepentimiento, confesión, bautismo es preparación para ver al Señor Jesús. Y dice que ellos tuvieron el privilegio porque Jesús venía detrás de Juan el Bautista. Cuando Jesús llegó, ellos ya se habían bautizado, ellos ya habían creído, ellos ya se habían arrepentido. Por lo tanto, no les costó trabajo. Di conmigo: no les costó trabajo creer en el Señor Jesús. Entonces, si tú te preparas, si tú te anticipas y tú buscas de Dios, no te va a costar trabajo ver las señales para cuando Cristo venga. Amén. Y todos, yo quisiera que todos estuviéramos listos para cuando Cristo venga. Que no solamente dijeran: ay, ya vino Cristo y ya la iglesia se fue y yo me quedé aquí solo, sino que dijeran: no, yo voy a salir corriendo cuando Cristo venga, porque estoy listo, estoy preparado, me voy a ir con Él. Entonces el bautismo fue una preparación para conocer al Mesías. Versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces ahí hay otros dos grupitos que no creyeron en ¿qué?
Número uno, en el mensaje. Número dos, en el mensajero. Y número tres, por lo tanto, no se prepararon para cuando venía el Mesías. Y entonces dice que de estos fueron los fariseos y algunos, ¿verdad?, intérpretes de la ley, desecharon el bautismo de Juan. Que si no creyeron, y si no creen, no se preparan. Entonces, antes de prepararte tienes que creer. La Biblia dice que el que cree en Él tendrá vida eterna. Debemos de creer en el Señor Jesús para ser salvo. ¿Crees en el Señor Jesús? Que es el Salvador, que Él perdona tus pecados, que Él murió por ti en la cruz del Calvario, pero también que Él va a venir, Él va a regresar a esta tierra. ¿Cuántos creen eso? Lo creemos. Entonces dice la Biblia que ellos no creyeron, ¿sí? Hubieron estas personas que no creyeron en el mensaje, los fariseos y los intérpretes de la ley, precisamente los más estudiados, precisamente los más religiosos de la ley fueron los que no creyeron. De allí viene una comparación de esta generación. Al ver Jesús que algunos se bautizaron y otros no, Jesús les da una enseñanza y ahí les va. ¿Quieren escucharla? Versículo 31 y 32. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos y otros a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y mira lo que resume el versículo 35. Dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En otra versión, ese mismo versículo dice: mas la sabiduría ayuda a los hijos. Entonces, aquí Jesús les muestra una historia y les dice: esta generación es una generación que no la mueve nada. Por un lado vino Juan el Bautista, que era estricto, que era rígido, que no se juntaba con nadie, estaba aislado, se vestía de cuero de camello, comía solamente miel. Raro el tipo. Dice, y no le hicieron caso porque era muy estricto. Dice: y viene el Hijo de Dios, que se lleva bien con todos, que convive con todos, que come, que toma con ellos, ¿verdad? Y se deleita, y tampoco lo quieren porque es un vividor. Dice: ¿a qué compararé esta generación? Dice: los compararé a esos chavos que están tocando alegre en la calle. ¿Los han visto? Tocando alegre en la calle y nadie los pela. Todo el mundo pasa serio. Somos indiferentes. Y entonces dije: Señor, ¿qué nos quieres decir? Que no seáis indiferentes. Porque la indiferencia está matando a esta generación. Tú le dices a los creyentes: vamos a hacer esto, y los creyentes: no quiero. La indiferencia. Viene un profeta y dice: Dios va a hacer esto, o Dios te va a usar. Ya me han dicho tantas veces. Y somos ¿qué? Indiferentes. Lloramos, chillamos, nos dolemos y no se duele. Saltamos, nos gozamos y no se goza. Quiere decir que el mal que está acabando esta generación, ¿qué es? La indiferencia. Puede pasar el mundo. Anteriormente había una persona tirada en la calle y todo el mundo se dolía. ¿Quién es? Pobre hombre, ¿cómo está ahí? Ahorita los vemos por todas partes y no sentimos nada.
Ahorita se pueden matar a los bebés, se abortan a los bebés y es normal. ¿No sentimos nada? Hay una gran indiferencia. Sacúdete de la indiferencia, porque esa enfermedad te puede hacer que pierdas la vida y la salvación cuando Cristo venga. Tienes que sacudirte. Si estás cayendo en la indiferencia, y todos caemos en cierta indiferencia, donde decimos: Señor, he orado tanto, han orado tanto por mí, que para qué paso otra vez. Eso se llama indiferencia. ¿Para qué voy a ir al templo si el servicio es lo mismo y la alabanza es lo mismo y el que predica es el mismo? Pues claro, ni modo que yo cambie de cara. El mismo mensaje. No, Dios te habla en cada mensaje. No caigas en la indiferencia. Ay, es que pues ya oré a Dios y Dios no me quita este dolor, y pues ya no voy a seguir y ya no voy a orar. Y cae uno en ¿qué? En la indiferencia. Y ya no voy a servir porque me han decepcionado los hermanos. No, no caigas en la indiferencia. Y ya no voy a predicar y ya no voy a ser líder porque los demás hacen lo que quieren. No, no caigas en la indiferencia. Eso es lo que quiso dar Jesús a entender con esta historia. Dice, se los voy a leer: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Versículo 31. ¿Y a qué son semejantes? Mira a quién los comparó el Señor. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis. Dice, bailasteis, perdón. Dice, os endechamos y no llorasteis. Que sí, que ellos hicieron todo lo posible para que la gente reaccionara y no reaccionó. El que está a tu lado, dile: ¿no serás tú así? Y si no te responde, es así. ¿Sí o no? La indiferencia. La indiferencia ante las situaciones, ante las circunstancias, la indiferencia ante el dolor y la indiferencia ante la palabra de Dios. Ya no nos toca el corazón, ya no estamos apasionados como al principio, ya no leemos la palabra, ya no oramos, ya no buscamos a Dios. Hemos caído en la indiferencia. ¿Qué pasa en los matrimonios cuando se cae en la indiferencia? Ya vino. Ahí está tu comida, ahí te la calientes. La dejé hace 8 días ahí en el refrigerador. Ahí está en el congelador. Y eso es lo que se acostumbra en Estados Unidos. Así le hacen. Pura comida congelada, porque le han dado tanta prioridad al trabajo que la gente ya no tiene tiempo para la familia, que lo que les importa es ganar, ganar, ganar y tener y tener y tener. Yo digo, ¿para qué? Si no lo vives, no lo disfrutas. Qué bonito es cuando te calientas o te haces tu comida y te la comes caliente, no fría. Pero a veces nosotros caemos en esa indiferencia. Entre hermanos ya no nos saludamos. ¿Cómo estás, hermano? Ahí vienen los hermanos otra vez. Pásenle, hermano, pásenle. Dicen los sugieres. No. Ya, siéntese. Ahí está su silla. Se cayó la hermana, pues que se levante. Pura indiferencia. ¿Sí? Se está cayendo el techo. Pues el pastor que lo repare. Pura indiferencia. Tenemos que ser que sensibles y decir: ¿qué hay que hacer? Vamos a movernos, vamos a ir, vamos a participar. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Debemos de sacudirnos de la indiferencia, porque es terrible, hermano. Es una enfermedad horrible. Y yo a veces he caído en la indiferencia y es horrible. Es algo, es como que literalmente
como que el muerto se te encima. No te deja mover, pero tampoco te deja reaccionar. No reaccionas. Oye, reacciona, te estás perdiendo. Oye, reacciona, tus hijos se están perdiendo. Pues ya Dios dirá. Dios dirá. Te lo encargó a ti. Es tu familia, es tu casa. No reacciones ya después. Es ahorita. Yo veo a muchos padres que dejan a sus hijos. Pues ya están adultos. No, están chavos. Y desde chiquitos la Biblia dice: instruye al niño en su carrera. Es cuando están chiquitos, cuando reciben la formación. Ya de grande ya va a ser más difícil. Necesitamos estar atrás. Necesitamos no ser indiferente. Y es lo que llama la atención aquí. Dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros. Versículo 33: porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni pan ni vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Te voy a leer ese mismo versículo en la versión latinoamericana. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Quiere decir que si nosotros estamos preparados, tendremos la sabiduría para identificar los tiempos que estamos viviendo. Amén. Por eso es muy importante. No es un asunto de el culto, la iglesia, los domingos, los sábados. No es un asunto de, pues el pastor no tiene trabajo, ¿verdad? Y ahí nos quiere tener. No, al contrario, mi trabajo es tenerte aquí y prepararte. Amén. Porque yo necesito que tú tengas discernimiento. Yo necesito que tú no te vayas con el montón, que tú reacciones y digas: pastor, pero esto está medio raro, ¿verdad? La situación es así y la Biblia dice esto. Exactamente, ya me entendiste. Eso es lo que quiero que tengas, ese discernimiento. No que yo tenga que estar convenciendo a la iglesia, porque la iglesia se va con el mundo y con todo lo que el mundo dice y hace, sino que tú tienes que tener discernimiento. Ahora, no se queda ahí la Biblia, esto es continuo. Si tú sigues leyendo, Jesús concluye con sus discípulos. Di conmigo: yo soy discípulo. Y Jesús concluye con sus discípulos. Vamos a verlo. Dice más adelante, en el versículo 31, 32. Dice, no, ya lo leí el 31. Vamos al versículo 36. Vámonos hasta el 36. Dice: un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien él le perdonó más.
Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, a aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús le dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Jesús les cuenta una historia a sus discípulos, porque dice que un fariseo lo invita a comer a su casa y él entra a su casa con sus discípulos y él se sienta en la casa del fariseo y entonces llega aquella mujer, porque aquella mujer sí tenía sabiduría, discernimiento y estaba preparada para recibir al Mesías. Y cuando escuchó que el Mesías llegó a la casa del fariseo, dice que fue corriendo, se tiró a sus pies y llevaba un perfume muy valioso que lo empezó a derramar, y con sus lágrimas dice que limpiaba sus pies y con su cabello, ¿verdad? Limpiaba sus pies. Y de esta manera esta mujer se entregó a Jesús. Y dice, y el fariseo que lo había invitado empezó a juzgar a Jesús y a la mujer, diciendo: si este fuera profeta, se daría cuenta que esa mujer que tiene en sus pies, que le está besando los pies, es una mujer pecadora. En pocas palabras, una prostituta. Dice, pero por eso no es profeta. Entonces, escúchame, que aquí está la lección. En esta generación, esa mujer tiene los sentidos abiertos. Esa mujer sabe que Él es Jesús, que Él es el Salvador, por lo tanto va y le adora. Y ahorita vamos a ver qué significan las cosas que hizo, para estar alerta, para estar despierto, para no ser insensible. Los demás ya habían caído ¿en qué? En la insensibilidad. Ya eran indiferentes. Los discípulos de Jesús ya eran indiferentes ante Él, porque dice la Biblia que llegó aquella mujer, llegó Jesús y aquella mujer se le tiró a los pies y empezó a lavar sus pies y a ungir sus pies. En otra versión dice su cabeza, derramó el perfume en su cabeza y empezó a lavarle, limpiarle el cuerpo. Qué interesante que aquella mujer pudo discernir el tiempo y pudo entender el tiempo, que era un tiempo para buscar a Dios y para adorar a Dios. Mientras que los otros que recibieron a Jesús en la casa fueron indiferentes. ¿Y cómo se muestra la indiferencia? Di conmigo: por la atención. ¿Cómo se muestra la indiferencia? Por la atención que le das a la gente. Entonces dice la Biblia que fueron ¿qué? Indiferentes. Dice en la palabra, voy a leérselo otra vez. Jesús, versículo 44, se lo voy a leer en la versión 1960 para que me vayan siguiendo. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y entonces ahí vienen 4 cosas que la mujer hizo. Y esas 4 cosas es importante que tú te mantengas haciéndolas, para estar apercibido, para no ser indiferente. Número 1, dice la Biblia
que ella tomó agua para lavar los pies de Jesús. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Quiere decir que tú y yo necesitamos continuamente estar leyendo la palabra de Dios para estar apercibidos y no ser ¿qué? Indiferentes. ¿Quién es una persona indiferente? Una persona que no entiende la palabra, una persona que no conoce la palabra. Esta mujer dice que tomó agua, quiere decir que había palabra en su vida. Tomó agua y la vertió en los pies de Jesús. Quiere decir que en este tiempo tú y yo necesitamos estar leyendo la palabra asiduamente, constantemente, permanentemente. Estoy pensando en hacer un curso bíblico de versículo por versículo, versículo por versículo. Y si lo hago, me van a llegar 3 personas, nada más. Porque a los demás no le interesa conocer la Biblia. Es tremendo. Cada enseñanza, cada curso que empezamos, empiezan 10, 20, 30, 40, 50 y terminan 5. ¿Por qué? Porque hemos caído en una insensibilidad, en un letargo donde dice, pues la Biblia, ya me la sé. No, no te la sabes, nada, no sabes nada. Necesitas estudiarla, necesitas interpretarla, conocerla. ¿Qué significa? ¿Por qué la Biblia dice esto, dice aquello? ¿Cómo es que Dios se va a manifestar? ¿Cómo Dios se está moviendo? Necesitamos la palabra. Amén. Leerla. Y entonces, número 1, ¿qué hizo la mujer? Dice que vertió agua. Número 2, secó sus pies. Número 2, es servicio. Secar sus pies, le empezó a servir al Señor, empezó a ministrar al Señor. Tú no puedes estar en una iglesia sin servir en la iglesia. Necesitas hacer algo, servir al maestro. Amén. Necesitas hacer algo, levantar una silla. Necesitas comprometerte. El servicio te compromete, el servicio te obliga, el servicio te ministra, el servicio te hace aprender y el servicio te hace tener el tercer aspecto, humildad. Amén. Dice la Biblia que lo tercero que hizo, dice que le dio besos. Quiere decir, eso habla de amor. Quiere decir, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Si no hay amor en la iglesia, no sirve de nada. Necesitamos amarnos unos a otros. Por sus frutos los conoceréis. Del buen árbol se salen buenos frutos y del mal árbol se salen malos frutos. No puede haber malos frutos en la iglesia, porque entonces tenemos una iglesia mala. Si están saliendo malos frutos es porque el tronco es malo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que besaba sus pies, besaba sus pies. Tenemos que estar enamorados de Jesús. Amén. Enamorados de su obra, enamorados de su reino. Habla de amor, que no debemos de perder el amor en este tiempo, para estar apercibido, para estar alerta, para no caer en la indiferencia. Caemos en la indiferencia. Yo he caído en la indiferencia. Por las actividades caemos en la indiferencia, en no amar, en no saludar, en no atender a los demás hermanos, en andar en nuestros propios proyectos, en andar en nuestras propias ideas, pensamientos y responsabilidades. No amamos a los demás. Di conmigo, es cierto. ¿Sí o no? Es cierto. Y termino, número 4. Dice que esta mujer ungió su cabeza con aceite. Y volvemos a las mismas mujeres sabias y prudentes que tenían aceite en sus lámparas. El Espíritu Santo, la unción de Dios, es lo único que nos saca de la indiferencia. Amén.
El Espíritu Santo, por eso necesitamos buscar el Espíritu Santo continuamente en la iglesia. Busca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da gracia, nos da amor, nos da poder, nos da autoridad, nos ayuda a hacer las cosas que nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos lograr. El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué los discípulos de Jesús no lo atendieron? Porque Jesús les está diciendo: entré a esta casa, ¿verdad? Y no lavaste mis pies. Cuando era una costumbre, di conmigo, era una costumbre en ese tiempo que cuando llegara un invitado, agarraban una taza, una olla llena de agua y le lavaban, ¿qué? Los pies, le pasaban una toalla y le limpiaban sus pies. Era una costumbre. La pregunta es, ¿por qué se les pasó a los discípulos? Porque ya habían hecho a Jesús común, igual que ellos. ¿Qué pasa cuando haces común al amigo o a la amiga? Pues ya ni lo pelas, ¿verdad? Nos hacemos tan comunes. Cuando los hijos hacen comunes a sus padres, ya no lo respetan, ya no lo honran, ya le hablan de tú por tú, porque lo vuelven igual, lo hacen común. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Entré a la casa y no me ungiste, entré a la casa y no me atendiste. Ya se están volviendo indiferentes. Yo no quiero volverme indiferente. ¿Tú te quieres volver indiferente? No. Tenemos que promover, dice la Biblia, el amor y las buenas obras unos a otros. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. El descuido en nuestra vida puede hacer que perdamos una oportunidad muy grande. Yo te quiero preguntar, hermano, amigo, ¿cómo está tu vida? ¿No te has descuidado de Dios? ¿No estás descuidando la obra de Dios? ¿Sigues atento a lo que Dios quiere hacer? Dios quiere una iglesia preparada, una iglesia prudente, sabia, una iglesia que le busque, que le ame. Ellos descuidaron su comunión con Jesús. Ellos descuidaron su atención a Jesús. Y como andaban con Él para arriba y para abajo, ya no atendieron cuando Jesús llegó a aquella casa. Ya no se dieron cuenta. ¿No les pasa a muchos creyentes que de pronto se descuidan y ya no oran como oraban antes? Y ya no leen la palabra como la leían antes. Y ya no aman a los demás como los amaban antes. Y ya no asisten a la reunión como cuando se convirtieron. Porque están perdiendo la pasión, están perdiendo la atención. Algo más les robó la atención. Iglesia, ¿qué te está robando la atención? No, pastor, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi escuela, mi esto, mi lo otro, tantas cosas te pueden estar robando la atención que has descuidado a Jesús. Porque no venimos hoy delante del Señor Jesús como aquella mujer.